Hola a todos, ¿cómo andan? Acá de compañeros de la comisión organizadora de la Jornada de Jóvenes, les queremos dar la bienvenida y la apertura a esta décima edición de la Jornada de Jóvenes Investigadores y Extensionistas. Este evento científico y extensionista ya tiene un recorrido de 20 años, ¿no? Donde, bueno, van a poder a participar de distintos talleres, paneles de debate, em, va a haber una feria de ciencias, también como parte del Congreso, ¿no? Y que también apunta a estos objetivos, es la de presentación de trabajos, ¿no? Mediante presentar sus trabajos de investigación, sus avances de las tesis que están trabajando en las pasantías. Así que por ahí también nos parecía oportuno para esta edición hacer dos talleres previos. Uno este que es 0800, cómo armo mi resumen, y otro de cómo no hacer presentaciones científicas, para mejorar las producciones y alcanzarles ciertas herramientas, por ahí a los que recién están arrancando, para que mejoren sus producciones, se les resulte más fácil, acompañarlos un poco también en este tramo. Les pedimos disculpas por los inconvenientes que tuvimos para poder llevar a cabo este taller. Surgieron cuestiones de calendario, cuestiones académicas. Ayer tuvimos problemas de conexión, pero bueno, también esta modalidad mixta nos permite eh, adaptarnos y bueno, decidimos grabar la presentación, grabar la parte teórica, eh, para compartírselas y después, bueno, podremos tener un intercambio, un acompañamiento que necesiten para ayudarles en su producción. Así que le quiero dar paso a mi compañera Aymara, eh, para que arranque, dar su espacio y les cuente, comparta sus conocimientos para presentar resumen, que ya cuenta con experiencia. Así que, Amy, cuando quieras. Bueno, buenas a todos. Espero que este taller les sirva. Estas jornadas están hechas por estudiantes, para estudiantes y eh, bueno, me presento un poco, soy Mara, soy estudiante avanzada de antropología y como bien dijo Cala, sí, tengo un poquito de experiencia, entonces quiero pasarles, compartirles un poco lo que aprendí en mi trayecto y que les sirva a quienes recién están arrancando y que tengan tal vez la intención de presentarse en estas jornadas o, bueno, quién sabe, en las que viene, pero la información ya queda acá disponible para quien la necesite. Así que les voy a compartir una presentación que me va a ir guiando para toda la información que tenemos que brindar, ¿sí? Em, bueno, entonces, este taller está pensado para que iniciarnos en lo que es la redacción de los resúmenes, ¿sí? Un resumen es un escrito, bien, que va a sintetizar toda la información que está contenida en nuestro trabajo, no importa si es un trabajo de pasantía, si es un trabajo con resultados preliminares, ¿sí? La idea es que nosotros tengamos nuestro trabajo científico hecho, aunque o sea un informe de extensión, da igual, y la idea es que abarque y resuma todo lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? El resumen tiene además el uso, en realidad nos ayuda a identificar si el trabajo científico que estamos por leer es de nuestro interés o no. Bien, cuando estamos realizando una búsqueda bibliográfica, lo segundo que leemos después del título es el resumen y nos va a contar de qué va a tratar, entonces nos ayuda a realizar un recorte. Este resumen puede aparecer de dos maneras: acompañando, antecediendo un trabajo científico, un paper, o puede aparecer solo, de manera independiente. ¿Cuándo va a aparecer de esta manera? Cuando lo estemos subiendo a alguna plataforma o donde sea para presentarnos en una jornada, en un congreso, en un simposio donde querramos exponer y explicar nuestro trabajo. Bien. Ese resumen independiente va a aparecer después en los famosos libros de resúmenes, ¿sí? Como cualquier otro trabajo científico, un resumen va a respetar las mismas partes que tiene un trabajo: antecedentes e introducción, los objetivos, métodos y técnicas, resultados y conclusiones.
Y la idea de este taller es dar algunos puntapiés para que podamos redactarlos, no solamente que sirvan para la escritura y redacción del trabajo, sino cómo sintetizar esa información en el resumen y que quede claro. Bien, tenemos distintos tipos de resúmenes y algunos van a decir que tenemos 4, otros yo solamente voy a presentar 2 tipos de resúmenes, después vamos a ver cuáles son los otros 2 cuando veamos los errores frecuentes a la hora de la escritura, ¿sí? Entonces, nuestro primer tipo de resumen es el que se llama indicativo. Bien, son resúmenes que van a describir, pero no van a dar información concreta. Entonces nos va a decir, esto trata de y nada más. Como, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla. El presente taller expone la importancia de la presentación de buenos resúmenes de trabajos científicos. Se comparan tipos de resúmenes, sus características y aplicación, los aspectos formales de la redacción son debidamente considerados y se brindan consejos prácticos para la preparación de resúmenes. Entonces, este resumen, voy a decir muchas veces resumen, nos está contando de qué va a tratar un taller, pero no nos está brindando información sobre qué concretamente vamos a trabajar. A diferencia de los resúmenes informativos, ¿sí? Que son los que representan la información de forma simple y concisa. Es literalmente el trabajo acortado, ¿sí? Por ejemplo, este taller está destinado a ayudar a preparar resúmenes de trabajos científicos. Los mejores resúmenes son cortos, concisos e informativos y deben poder leerse y entenderse por sí mismos. Contienen información precisa sobre la investigación y sus objetivos, resumen los resultados y sintetizan las principales conclusiones obtenidas. Están redactadas en lenguaje claro y directo, sin referencias ni citas bibliográficas. Entonces, esto justamente sintetiza todo lo que nosotros queremos trabajar en este taller. Y es un resumen informativo. Nos dice de qué trataría el artículo, si fuera un artículo, y nos da un poco más de información. Después tenemos otros 2 tipos de resúmenes que en realidad serían los inservibles o los que tienen lenguaje difícil que no se entiende qué es lo que nos está diciendo. Pero bueno, no los vamos a trabajar en este taller. Y ahora bien, la parte más difícil, comenzar a escribir. Los primeros borradores son los más difíciles porque tenemos como una nube y un bloqueo de por dónde arranco, ¿no? Entonces les presentamos 3 ideas. Método sensor, lluvia de ideas y resaltar y recortar oraciones del trabajo. Muchas veces pasa que nosotros no tenemos el trabajo redactado, el trabajo final redactado. Tal vez tenemos la parte práctica, pero no lo tenemos todo el informe preparado. ¿Por qué? Porque por falta de tiempo, porque lo estamos terminando de redactar, y a veces queremos presentarnos en alguna instancia, en alguna jornada, en algún congreso y no llegamos. Entonces, tal vez nuestro primer producto escrito es un resumen. Si tenemos el trabajo ya redactado, ya terminado, y tenemos que hacer un resumen a partir de eso, la tercera opción, resaltar y recortar oraciones, es una muy buena forma de arrancar. Es simplemente leemos todo el trabajo, resaltamos, eso lo copiamos, lo pegamos en otro Word y ahí vamos puliendo, ¿sí? Y sacando información que tal vez no sea competente con el resumen, porque recordemos, vamos a tener un límite de palabras. Es ordenado y sirve. En caso de que no tengamos todo el trabajo redactado y que tengamos que arrancar por el resumen, presentamos el método ascensor. Esta idea en realidad viene desde el marketing, que propone que cuando vendamos un producto o un servicio, tenemos que tardar en contarlo, en venderlo, lo que tardaríamos en ir en ascensor desde un primer piso hasta un 12º piso, que es básicamente un minuto y medio. Si bien esto es para lo oral, ¿sí? Para contarlo, si esa oralidad la transformamos en escrito, ya vamos a tener 4 o 5 oraciones para arrancar. Y ya es un inicio, ¿bien? Es simplemente decir, este trabajo trata de y es una excelente manera de poder arrancar. Después vamos agregando la información que necesitemos y siempre teniendo en cuenta que no nos podemos pasar
que tenemos un mínimo y un máximo de palabras para escribir. La otra opción es la lluvia de ideas. Es sentarnos, hacer oraciones de pensar en nuestro trabajo y decir, este trabajo es de tal cosa. Otra oración. El objetivo de este trabajo fue esto. Otra oración. El, la técnica que usamos para este trabajo fue tal. Entonces vamos a tener 5, 10 oraciones cortitas que nos va a sintetizar más o menos de qué trató nuestro trabajo. Y lo que quedaría después es unirlas, acomodarlas para que mantengan el orden, sí, del trabajo científico. Que las primeras oraciones traten de la introducción o los antecedentes, que luego estén explícitos los objetivos y demás. Pero bueno, estas serían como las ideas para realizar los primeros borradores. Siempre digo, mejor hecho que perfecto. No esperemos a tener un rayo iluminador de inspiración total porque es práctica. Sentarnos a redactar es práctica. Y lectura también. Inspirarnos en cómo redactan otras personas, cómo redactan otros grupos de investigación. Y bueno, en principio, los primeros borradores. Cuando terminamos los primeros borradores, lo mejor es dejarlo descansar unas horas, porque llega un momento en donde leemos, releemos, releemos y queremos seguir escribiendo y ya nos cansamos y ya se vuelve como muy denso. Entonces, primeros borradores, lo hacemos, dejamos descansar y luego empezamos a pulir esos primeros borradores. Acá les quería mostrar, no me voy a detener mucho en esto, es para que tengan como una idea, después pueden poner pausa y sentarse y leerlo y criticarlo. Este fue mi primer resumen que yo hice. La verdad que no explicitaba nada de lo que yo tenía que hacer de mi trabajo. El título no quedó de esa forma. Ni siquiera llegaba al número mínimo de palabras, imagínense. Pero bueno, es para que sepan que este es un primer borrador que yo tuve, que lo hice un 10 de febrero y hacia el final vamos a ver cómo terminó, cómo fue el producto final de mi resumen. Ahora vamos a trabajar sobre algunos errores frecuentes que solemos tener cuando redactamos. Esto sirve tanto para la redacción del resumen como para un trabajo. Bien. Primer error, trasladar el lenguaje hablado al escrito. Cuando nosotros estamos hablando, tenemos que tener en consideración que estamos pensando al momento que estamos hablando. Entonces, vamos a tender a ser repetitivos, a realizar oraciones totalmente que no tienen ningún fin y vamos a hablar hasta quedarnos sin aire. Y bueno, y si eso lo trasladamos en una escritura, vamos a ver oraciones totalmente largas, sin comas, sin puntos. Entonces, interfiere en la comprensión de lo que nosotros estamos leyendo. Eso por un lado. Por el otro, tener cuidado con cómo hablamos, ¿sí? ¿Qué palabras utilizamos al momento de escribir? Este es un parrafito que yo tomé de un trabajo de las jornadas anteriores, del libro de resumen de las jornadas anteriores. Si, los ejemplos que yo voy a dar son para ilustrar, ¿sí? Estos errores frecuentes, no son para criticar, no para nada, porque yo misma puse mi trabajo y van a ver que yo también cometí errores, simplemente es para ejemplificar esto que estamos diciendo. Y, por ejemplo, acá marqué dos partes, una es el lenguaje inclusivo, que lo vamos a dejar para el final, y la otra opción es el concepto de pibes, ¿sí? Pibes es un lunfardo, es argentino, ¿sí? Es algo muy típico del lenguaje hablado. Si nosotros, que es lo que sucede un montón, quisiéramos publicar este mismo resumen en otras revistas, en otras jornadas, en otros congresos de otros países, que muchas veces sucede que un mismo trabajo sea presentado en distintas instancias, este resumen no lo podríamos llevar a otro lugar, ¿sí? Que no sea en Argentina, porque el concepto de pibes es algo propio de Argentina. En otros países pueden no entenderse como eh, no conocerlo. Entonces ya interferiría en el entendimiento de lo que nosotros queremos hacer, de lo que queremos transmitir de nuestro trabajo. Bien. Por otro lado, otro punto, el concepto de pibes es un tanto impreciso, porque
no estamos dando un periodo de tiempo, digamos, de edad, ¿sí? Específico. Entonces, si bien, a menos que no sea importante, hay que tener en cuenta qué es lo que estamos diciendo cuando lo estamos diciendo y qué palabras estamos usando para transmitir esa información, ¿sí? Bueno, esto, por otro lado, tenemos estos otros tipos de 4 errores frecuentes que lo voy a sintetizar en otro ejemplo en la siguiente diapositiva, que también está muy relacionado a trasladar el lenguaje hablado al lenguaje escrito, que es repetir frases, palabras, expresiones, ¿sí? Muy común. Ser repetitivos lo hacemos mucho cuando estamos hablando y se nota cuando lo estamos leyendo. Que no haya claridad o que falte información también va a estar relacionado en que nos enfocamos en explicar tal vez una idea y repetimos esa idea y nos queda por fuera otra información que hace el entendimiento también de nuestro trabajo. Siempre pensemos que estamos contándole a otra gente nuestro trabajo y por qué lo queremos contar en una jornada o en un congreso. Comenzar oraciones con conectores, ahora vamos a ver concretamente esto, y cometer errores de puntuación, ortografía y gramática. Esto es como de los mínimos, como ahí tenemos un errores con 3 R's, que fue sin querer queriendo, puede suceder, es muy común. No nos van a rechazar un trabajo por esto, pero definitivamente nos pueden decir aceptado con correcciones y ahí vamos a ver que pusimos, tal vez tipeamos 2 letras sin querer, le agregamos S, sucede. Lo más grave son los errores de gramática, ¿bien? Porque ahí sí interviene en la comprensión de lo que estamos leyendo. Bien, ejemplo. Vamos con la primera oración que, no, que solamente marqué acá. Dice, por ejemplo, el 21% de la superficie del país está ocupado. Como en realidad lo que yo estoy haciendo referencia cuando digo que está ocupado es a la superficie y no al país, en realidad esto tendría que decir está ocupada. Bien, son errores muy frecuentes que podemos tener, que se nos puede pasar. Pero acá no queda, no es lo mejor comenzar oraciones con conectores, que es lo que decía anteriormente. Algo que tenemos que repasar un montón a la hora de escribir es qué significa cada palabra, cada conector que estamos trabajando, ¿sí? Pero me indica conexión y contraste entre una idea y la otra. Entonces lo mejor es no comenzar oraciones con esto, sino tal vez otras palabras que indiquen contraste, pero que en la redacción sean más amenos con con las ideas que estamos conectando. Agricultura con mayúscula también se nos puede pasar, que a veces apretamos sin querer o consideramos que estamos hablando acá de actividades, agricultura, ganadería, urbanización, no estamos iniciando una nueva oración, puede suceder que se nos escape una mayúscula. O son cositas que es cuestión de volver a revisar, volverlo a leer y se nos puede pasar. La repetición. Por lo que, por lo tanto, acá tenemos un doble problema. No solamente que estamos repitiendo conectores de consecuencia, sino que em, si lo tenemos en consideración con la información que tenemos antes y que la que sigue, estamos dando una doble consecuencia. Y no queda muy claro, a- se pierde un poco el significado de lo que estamos leyendo. Después, acá también de nuevo, el tema de la repetición. Desde la geología se pueden hacer estudios, dichos estudios nos ayudan a comprender, estos estudios, ¿sí? Una mejor forma para que veamos de manera concreta cómo lo podemos arreglar, cómo lo podemos mejorar, ¿sí? Es decir, desde la geología se pueden hacer estudios, como los que siguen, que nos ayudan a comprender mejor la dinámica de estos humedales. Con un simple que me une es la información que estoy dando antes con lo que sigue, ya estoy evitando repetir y no me cambia lo que estoy diciendo, ¿sí? Como también la interacción de los factores abióticos con la biodiversidad. En lugar de repetir estos estudios, podemos decir, el trabajo interdisciplinario nos permite
nos permite ejecutar mejores planes, ta, 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 ta. Y con esos pequeños detalles ya se entiende y se lee muchísimo mejor de eh, lo que, bueno, lo que estamos leyendo, ¿sí? Queda bien. Queda mejor. Otra cuestión a tener en cuenta, que ya lo vimos, lo leí al principio, no se pueden hacer referencias bibliográficas, no se pueden citar, a menos que el trabajo específicamente nazca a partir de la reflexión sobre una cita, no se pueden hacer referencias a nada de lo que no aparezca en el resumen, ¿sí? Es como que, ya lo voy a volver a mencionar un poquito más adelante, pero bueno, aprovechando que también lo tengo acá, no se pueden hacer referencias bibliográficas. Y algo esencial que tenemos que tener en cuenta, usemos diccionarios, consultemos imágenes en Google, en Pinterest. Esto lo saqué de ahí para que sepamos. Hay un montón de conectores que tienen sus usos. No es lo mismo decir entonces que decir finalmente, que decir para comenzar. Parece obvio, pero en la vorágine de comenzar a escribir y los nervios de que nos estamos presentando por primera vez o que nos estamos sentando a redactar por primera vez, es muy común cometer errores, sobre todo cuando estamos en los primeros años, que salimos del secundario, que entramos a la universidad, que nos dicen, hagan una monografía. Esto es consejo general. Después lo ponemos más específico para un resumen, porque ahí tenemos que sintetizar información y nos abrumamos aún más. Pero no tengamos miedo de consultar esto y de tenerlo a mano, ¿sí? Em, Saber de nuevo, e insisto, y después es práctica, ya una vez que los incorporamos es práctica, pero saber que si quiero hablar de una secuencia que puedo utilizar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, si quiero hablar de consecuencias, es decir, por eso, por esto, así que no es lo mismo que decir es más, porque cuando digo es más, yo estoy añadiendo información. Y que incluso a veces entre uno y otro pueden haber matices, ¿sí? Pero bueno, es práctica, de nuevo. Es práctica, es sentarnos, escribir, borrar, escribir, así hasta que quede un producto. Y siempre, si podemos consultarle a alguien o darles nuestros borradores ya pulidos a compañeros, compañeras que nos ayuden, nos digan, che, esto no se entiende, che, esto se entiende, esto está bueno, también está genial tener esa ayuda. Ahora, unos consejos generales para tener en cuenta, bien, a la hora de esta redacción de resúmenes. Todo en pasado. ¿Por qué? Porque se entiende que el trabajo que vos estás yendo a presentar, aunque sea un trabajo preliminar o resultados preliminares, o sea parte de un trabajo mucho más largo, que ya lo hiciste. Por ende, el resumen debería estar escrito todo en pasado. ¿Bien? El único momento en donde podemos utilizar otros tiempos es si estuviéramos presentándonos para una beca. Entonces estamos proyectando a futuro todo lo que vamos a hacer, ¿no? Que sea un resumen para eso. Pero si vamos a presentarnos a congresos o a jornadas, la redacción de todo el resumen tiene que estar en pasado. Evitar las palabras difíciles, como ya dijimos, que sea conciso, que sea claro. Si nos ponemos modo Lizzie Tagliani y nunca cerramos las ideas, no se va a entender nuestro resumen y nos van a decir no se entiende su resumen, no se entiende el trabajo y vamos a tener que hacer correcciones. ¿Bien? Entonces, evitarlas. No es necesario. O de última, guardar esas palabras difíciles para el trabajo en sí o la exposición, el póster que vayamos a presentar. En lo posible, como ya dije, no citar. Em, También relacionado a esto, no hacer referencia a nada que no aparezca en el resumen. Nosotros en la jornada les pedimos como parte de las normas editoriales que se anexe la bibliografía que se utilizó para el trabajo. Esto no suele suceder, no es común que me pidan la bibliografía para cuando enviamos un resumen. Entonces, en esta jornada sí podemos hacer alguna referencia a alguna bibliografía porque el resumen va a estar acompañada de tal. Pero si dentro de las normas editoriales de otras jornadas, otros congresos, no nos piden eso, evitémoslo, porque podemos decir idea de, entre paréntesis, Malinowski
tal año y capaz que Malinowski publicó 5 papers en ese año y no vamos a saber a cuál estoy yo citando, ¿bien? Entonces, en lo posible, no hace referencia a nada que no aparezca. En caso de sumar los abstracts, que son los resúmenes escritos en inglés, tiene que decir lo mismo. No hay que sumar información porque esté en inglés, no, tiene que ser lo mismo, tiene que ser la misma información. Traducida, con ayuda, sin ayuda, lo más aproximado, pero la misma información. No puedo agregar ni sacar información. Este es un consejo. La organización de las normas editoriales, que la fuente, que el subtitulado, que el negrita, que el Arial 12, que la Navidad, dejarlo para lo último. No nos enloquezcamos con lo estético al principio, cuando todavía ni siquiera tenemos nuestros primeros escritos, ¿sí? A lo último, cuando ya estamos satisfechos, satisfechas con nuestro resultado, ahí nos ponemos a editar toda esa cuestión. Bien, los objetivos. Esto parece obvio, pero a veces no nos damos cuenta que redactamos los objetivos en otro tiempo. Siempre en infinitivo, porque es algo a alcanzar. Bien, entonces, analizar, evaluar, estudiar, recopilar, siempre en infinitivo. Bien, los objetivos. Después todo el resto, como dijimos, en pasado. Acá en particular yo hablo, esto es puntual también para los trabajos científicos, que es la parte de metodología también se redacta en pasado porque yo estoy contando lo que ya hice. Bien, no hay que perder de vista eso. Por último, casi último, no confundir los resultados con los análisis de las conclusiones. Estas tres partes es muy común, nos va a suceder un montón que nos las confundimos. El análisis con las conclusiones se pueden superponer, ¿sí? Puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que confundamos el análisis con las conclusiones, con el dato. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me dedico, o estoy intentando dedicarme a la antropología biológica. Supongamos que yo quiero medir un esqueleto. Utilizo todas las técnicas para calcular la estatura de un esqueleto y me da, no sé, que medía 1,70, 1,70 m. Bueno, el dato, cuando yo lo voy a compartir en un resumen, puedo decir, el siguiente esqueleto dio 1,70 m. Ya después, si yo considero que a nivel poblacional esa estatura es baja, es alta o anormal para lo encontrado en la población, eso ya es parte de mi análisis, ¿sí? Entonces, no nos confundamos cuando redactamos. Una cosa es el dato, otra cosa es lo que nosotros consideramos a partir de ese dato. Es muy fácil que nos confundamos, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, lo más importante y lo que no he dejado de repetir, la práctica hace al profesional, ¿sí? Tenemos que estar constantemente formándonos, vamos a leer un montón de trabajos científicos, quienes nos vamos a dedicar a la investigación, también vamos a leer mucho para quienes se dedican a la extensión, también tenemos que leer sobre pedagogía, métodos de aprendizaje, técnicas, entonces siempre hay que estar formándonos, siempre hay que estar leyendo y siempre hay que estar practicando la redacción. Sentarnos a escribir, dejarlo, retomarlo a las horas, al otro día, y seguir, y seguir, y seguir. Es lo único que nos va a salvar. La práctica constante y sin parar. Bien. Bueno, por último, y lo que nos quedaba para charlar, que les había mencionado hace un ratito atrás. El tema del uso del lenguaje inclusivo. En estas jornadas, las normas editoriales aceptan completamente el uso del lenguaje inclusivo. Pero los resúmenes, como la escritura del trabajo en general, dependiendo de los organismos, instituciones a los que se lo estemos mandando, pueden o no estar de acuerdo con el uso. Bien. Utilizarlos a pesar de que nos digan que no, es una decisión política, inevitablemente. Si consideramos que el lenguaje está dejando de lado a géneros, es una decisión política utilizarlo, ¿sí? El tema es que lamentablemente a veces nos arriesgamos a que no nos acepten nuestro trabajo por el uso de este lenguaje, ¿sí?
Entonces, lo que les propongo es que la lengua castellana es muy rica, aunque no parezca, es muy rica. Entonces, hay un montón de palabras que podemos utilizar que no denoten un género que sea, pero no sea lenguaje inclusivo. Por ejemplo, cuando hablamos de, a mí me pasaba mucho esto en los primeros años de antropología, que hablábamos de la evolución del hombre. Bueno, el hombre no evolucionó solamente, evolucionó la humanidad. Bien, entonces, en lugar de hablar de la evolución del hombre, podemos hablar de la evolución de la humanidad, bien, o del ser humano. Y ahí no estamos dejando eh, afuera a nadie. Bien, tomando y retomando, mejor dicho, el ejemplo que vimos anteriormente, en lugar de hablar de pibes o pibas, podemos hablar de personas jóvenes. Entonces, no estamos denotando tampoco acá ningún género. Esto es niño o niña. Se comenzó, se hizo muy conocido, muy famoso, que cambiamos el Día del Niño a hablar del Día de las Infancias o el Día de las Niñeces, por ejemplo. Y ahí tampoco estamos dejando afuera, eh, estamos dejando de lado en realidad este binarismo. Madre o padre, podemos utilizar progenitores. No es la mejor palabra, yo lo sé, es media como rara, pero se entiende que estamos hablando de quienes traen gente, niñas, infancias al mundo o quienes crían. Entonces, por ahí no siempre vamos a encontrar una palabra muy linda, pero se entiende la idea y no usamos el binarismo. Y bueno, un último ejemplo, los o las, en lugar de decir los o las, hablar de quiénes, ta, 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 ta. También va a depender mucho de la redacción, de lo que estemos contando. Entonces, consultar un diccionario, ver cómo lo podemos reemplazar eso. Hay muchas páginas, bueno, que nos pueden ayudar con esto. Entonces, estamos dejando este binarismo de lado, pero al mismo tiempo no estamos usando el lenguaje inclusivo, que es el que usa la X o la E, y así nos evitamos, sinceramente, algunos dolores de cabeza, pero bueno, no hay que dejar de tener esa discusión, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. Y bueno, esto es mi trabajo final. Así quedó después de haberlo redactado y vuelto a redactar y leerlo y releerlo después de unos días, desde el 10 de febrero hasta el 1 de marzo. Así quedó, después pueden ponerle pausa, leerlo y van a ver que nada que ver el tema de la redacción, que le cambié el título, que ahora se entiende mejor qué es lo que yo quería transmitir. Eh, Así que bueno, es cuestión de práctica, de estar unos cuantos días, de meterle, y es eso, es sentarnos, trabajarlo, volverlo a trabajar, consultar con alguien que lo lea, que nos digan esto sí, esto no, y eso es todo. Ahora queda sentarnos a practicar. Bueno, les agradecemos que se hayan quedado este tiempito escuchándome, escuchándonos, y me faltó, bueno, decirles que le vamos a compartir, además del link a este taller, que lo van a tener disponible para consultar cuando quieran, que un recursero que va a tener algunas páginas donde pueden consultar algunos diccionarios y algunos links a trabajos sí, científicos que nos ayudan que nos dan consejos y nos ayudan en la redacción de los trabajos científicos, como así también algo más dinámico, como algunos videitos de YouTube, algunos recursos de ese estilo para que también puedan chusmearlos y disponible, digamos, para lo que necesitan. Buenísimo. Y Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Eh, Nada, por el compromiso y todas las ganas que le pusiste a este taller. Sé que les va a servir al que le llegue, que lo utilice como herramientas. Así que nada, agradecerle también la comprensión a ustedes, a los compañeros que están participando y les interesa estas jornadas para, nada, para aprender, zarpada instancia de aprendizaje y de compartir experiencias em, con compañeros, compañeras, así de día a día. Así que, bueno, sin mucho más, es traerles la invitación después a que se sumen activamente a a las distintas actividades que se van a estar desarrollando del 9 al 12 de octubre. Y bueno, no mucho más, los esperamos en lo que sigue.
Cuídense, abrazo grande para todos. Chao, chao.